¿Por dónde empezar a pensar la violencia? Podríamos empezar por la consigna no matarás. ¿Puede el hombre no matar? Tenemos que pensar el cuestionamiento de Freud al imperativo amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué, pregunta Freud, voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? No podemos dejar de pensar el texto de Engels, de la autoridad, y su definición. Una revolución es la cosa más autoritaria que existe. Vamos a revisar la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, la lucha de voluntades, el deseo de dominio y el enfrentamiento entre dos conciencias. ¿Qué significa, como afirma Hegel, que la historia avance por su lado malo? No podemos pensar la violencia sin reflexionar sobre las condiciones de posibilidad del mal en la historia de los hombres. ¿Por qué hay mal en el hombre? ¿Dios puso el mal en el hombre? ¿Qué nos dice la afirmación de Primo Levi? ¿Existe Auschwitz? ¿No existe Dios? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, hay algo que ya no podemos andar dando vueltas con este asunto, el no matarás, que fue usado y está muy presente todavía, porque fue usado por el filósofo cordobés Oscar del Barco en una polémica que tuvo mucho desarrollo. Creo que a partir del año 2005-2007, después me voy a fijar en la revista cordobesa La Intemperie, luego en Conjetural, y también en El Ojo Mocho, y en ningún lado más, la verdad, porque desgraciadamente no pasó de ser una polémica de intelectuales, con la siguiente notable variación, que Oscar del Barco había participado de la experiencia del ejército guerrillero del pueblo en Salta, o sea, la conocida como guerrilla de Ricardo Massetti. Y esa guerrilla tuvo una experiencia particularmente desdichada. Fue una guerrilla de comienzos de los 60 que lanzó el Che Guevara. Ernesto Guevara se les presentó y les dijo unas palabras bastante terribles. Les dijo: a partir de este momento ustedes están muertos. Eran 19 más o menos. Como diciéndoles, bueno, la lucha que inician no tiene retroceso. En realidad les estaba diciendo eso. Ustedes están muertos. En esta lucha no hay marcha atrás. Serían 17 o 19. Guevara se va. Los había puesto para preparar su experiencia guerrillera latinoamericana, Guevara. Y la guerrilla de Massetti no hace nada. Anda un tiempo ahí por Salta y el único hecho que produce es que fusila a dos jóvenes, 17, 18, 19 años, más o menos. No tengo el tema en la punta de los dedos en este momento, sí lo tengo absolutamente presente, pero digo en cuanto a la precisión de las edades, pero dos jóvenes no llegan a 20 años y los fusilan por que se quieren ir como desertores. Esto es todo lo que hace ese grupo guerrillero. Oscar del Barco, entonces resumo, escribe una carta que se llama algo así como, digamos, la consigna fundamental de la carta es el no matarás. Cuenta este hecho, culpa a todos de los que llama asesinatos cometidos por las guerrillas latinoamericanas, de los cuales somos todos culpables, dice,
enfoca particularmente la cosa en personas como Juan Gelman, no sé si Berbisky, pero a Gelman le da muy fuerte y dice lo único que se puede hacer frente al tema de la violencia es proponer el no matarás bíblico, aunque sea una locura, aunque sea un imposible, es lo único que podemos hacer. Bien, es una posición bastante extrema, pero bueno, es una posición. Lo que ocurre es que es una posición, como él dice, imposible, es una posición extrema y que vemos que no se cumple, no se ha cumplido, ni se cumplirá. Lo que nos lleva filosóficamente, porque vamos a tratar de hacer un enfoque filosófico de la cuestión de la violencia, a la siguiente pregunta, o digamos ya a la siguiente conclusión. El no matarás bíblico puede ser pronunciado constantemente, se puede acudir a él siempre que se quiera, pero no es más que la petición de un imposible. La petición de un imposible, tan imposible que el que lo pide queda como un utopista patético, digamos, al que se le puede decir lo que vos estás pidiendo es tan imposible que no nos sirve ni para pensar. ¿Para qué vamos a pensar algo? ¿O para qué vamos a pedirle al hombre algo que se ve a lo largo de toda la historia, que está tejida a través de la violencia, que el hombre no puede hacer? El hombre no puede no matar. Este sería uno de nuestros principios filosóficos fundamentales con respecto al tema de la violencia. Es desalentador, es antiutópico, es pesimista, pero es insoslayable. Hegel decía: la historia avanza por su lado malo, y vamos a ver por qué lo decía, por la valoración que él tenía de los aspectos negativos en la historia. Y el hombre no puede no matar. ¿Por qué el hombre no puede no matar? Bueno, vamos a ir viendo las respuestas filosóficas que se han dado a esto. Comenzamos con un texto de Engels, en el cual nos encontramos con el amigo de Marx, justificando absolutamente la violencia. Engels, cuando escribe el texto de la autoridad, que es un texto que escribe ya crecidito, digamos, en 1872, Engels está polemizando sobre el tema de la autoridad en 1872 con algunos, socialistas de corte utópico o con algunos pensadores anarquistas o incluso burgueses reformistas que hablan de una reducción de la violencia, de una eliminación de la violencia. El año 1872 es un año después de la Comuna de París. La Comuna de París fue una gran experiencia revolucionaria que agitó muchísimo las mentes de Marx y Engels, pero fue derrotada y fue castigada, reprimida, masacrada, con una cantidad de muertos que habrán llegado a los 33.000, calcula Erich Hobsbawm en la era de las revoluciones. Hay incluso en el gran texto de Marx, La guerra civil en Francia, un pasaje muy terrible
en el cual una mujer se arrodilla ante, no me acuerdo en este momento, un general de la represión que lo había mandado Thiers, que era el que comandaba las fuerzas contrarrevolucionarias, y este general, la mujer se arrodilla ante él con su hijito, y este general le dice, señora, y le pide, no, le pide a la mujer, por favor, que no la mate, que no mate a su hijo, no la mate a ella. Y el militar le dice, señora, cuando yo quiero ver actuaciones, voy a la Comédie de París. Cuando quiero ver teatro, voy a la Comédie de París. Entonces Engels les responde a los que defienden a los que atacan al principio de autoridad, les responde algo que tiene mucho que ver siempre. Todo esto es totalmente actual, digamos, ¿no? Nosotros vivimos, bueno, no voy a decir pavadas, vivimos en un mundo que está sumergido en la violencia por completo. Ya no hay, yo al menos no sé si ustedes tienen esperanza de que la violencia desaparezca. Yo no tengo ninguna en absoluto. La violencia crece. La única esperanza de que la violencia desaparezca es que crecen tanto los medios de destrucción que la necesidad de violencia exige que alguna vez desaparezca el planeta y desaparezca el hombre. Entonces ahí sí no va a haber más violencia. Es la única esperanza. Pero mientras exista el hombre sobre la tierra, el hombre mata. El hombre mata. Es como vamos a ver que dice Freud, en un texto genial de 1930, donde Freud dice, ¿para qué andar pidiendo tonterías al hombre, ¿no? Amarás a tus prójimos como a ti mismo. ¿Por qué voy a amar, dice Freud, a mi prójimo como a mí mismo? ¿Qué tiene él de bueno? ¿Qué sé yo de él? Yo me amo a mí mismo porque me conozco. Incluso sería muy injusto para con los míos amar igual a otro que no es de mi familia. Bueno, es muy divertido, lo que dice, en algún momento lo vamos a leer porque el maestro Vienesa ha estado particularmente de buen humor cuando escribió ese texto totalmente sarcástico con respecto a los mandamientos. Entonces Engels dice, autoridad supone subordinación. Por muy mal que suenen estas dos palabras, y por muy deseable que sea para la parte subordinada estar subordinada, la autoridad es eso. La parte subordinada queda subordinada y es imposible crear otro régimen diferente al actual, dice, sin subordinar a los que se oponen a este régimen. Nosotros vivimos en una democracia, digamos, una democracia que no alimenta, que reprime, que genera hambre, una democracia para pocos, pero bueno, es una democracia. Entonces, pero que por supuesto se mantiene por la vigencia del poder represor, como todo Estado. El tema aquí, como vimos, de la inseguridad es exigirle al Estado mayor represión, no exigirle al Estado una mayor distribución de la riqueza. Cuando el Estado aquí quiso dar una mayor distribución de la riqueza, casi se genera un alzamiento contra el Estado, y un alzamiento que habría sido una imposición del autoritarismo de quienes se alzan contra ese Estado. O si no, el Estado, si quiere distribuir la riqueza realmente, diría Engels, bueno, ustedes son muy ingenuos, porque si ustedes les piden a los ricos, queremos que nos den plata porque queremos redistribuir la riqueza, no se la van a dar. Digamos, ese 3% de Cristina del año pasado habría hecho reír a Engels.
Engels, ¿no? Le habría dicho, vea señora, si usted le quiere sacar un 3% a la burguesía, yo no creo que se lo pueda sacar por las buenas pidiéndoselo. Usted tiene que recurrir a medios autoritarios. El problema de recurrir a medios autoritarios es que siempre hay que preguntarse qué poder tiene uno para aplicar los medios autoritarios. Porque si uno resuelve aplicarle medios autoritarios a otro que tiene un poder mayor que el de uno, no va a terminar bien la cosa. Digamos, muy pronto el autoritario va a ser el otro, que simplemente por el juego de la democracia, aquí, digamos, hay un respeto por ciertas reglas, ¿no?, eleccionarias, que implican el respeto del verdadero poder del país, por no quebrar un juego institucional que más o menos está llevando el país. Pero Engels realmente le habría dicho, mire señora, habría dicho Engels, yo lo lamento mucho, pero usted tiene que crear el poder necesario para sacarle a esa gente ese 3%. Es decir, usted tiene que generar el poder que le dé una autoridad mayor que la que ellos tienen. Si usted tiene un poder que le permite ejercer una autoridad mayor que la que tiene su enemigo, usted puede entonces aplicarle las políticas que usted quiera, pero tiene que tener ese poder. Entonces, cuando el enemigo ve que ese gobierno que le quiere meter las manos en los bolsillos comienza una tarea, digamos, de unidad latinoamericana, Mercosur y no ALCA, ruptura con el Fondo Monetario, estatización de las AFJP, buenas relaciones con Hugo Chávez, que está señalado como el nuevo monstruo de América Latina, como el hombre que puede generar una protesta desequilibrante en el patio trasero del imperio. Entonces, si ese gobierno se inclina por ese lado, acá nadie se chupa el dedo, lo debe estar haciendo para generar el poder suficiente como para tener más autoridad que nosotros. Y eso es muy alarmante, no lo vamos a permitir. Entonces, de este lado comienzan a acentuar la autoridad y la crítica al otro, al gobierno que está tratando de fortalecerse, y la crítica viene inmediatamente de su autoritarismo, de sus relaciones que no convienen a las relaciones económicas que conviene que el país tenga, una buena relación con Estados Unidos, antes que una buena relación con nuestros hermanos latinoamericanos, que nos importan una mierda. La verdad, dice este sector, a nosotros nos importa una buena relación con el hermano grande, que es el que lleva el tren de la historia. Pero, entonces, Engels dice que para hacer algo así, no alcanzan los buenos modales, ni las palabras, ni los diálogos, ni las conversaciones. Entonces dice, ¿por qué los autoritarios no se limitan a clamar en contra de la autoridad política, contra el Estado? Todos los socialistas están de acuerdo en que el Estado político y con él la autoridad política desaparecerán como consecuencia de la próxima revolución social. Este texto muestra tantas cosas, se podría hacer un ensayo sobre este texto. La próxima revolución social. ¿De dónde sacó Engels que iba a haber una próxima revolución social? Bueno, de su concepción de la historia. Engels creía que la historia avanzaba dialécticamente y que de la contradicción burguesía-proletariado iba a surgir el proletariado triunfal, y que la próxima etapa de la historia iba a ser la de el hundimiento, el acto de sepultura de la burguesía por parte del proletariado. Y eso era la revolución, que la revolución era inevitable porque estaba marcada, inscripta, era parte
del desarrollo interno de los hechos históricos. Lo que Engels y Marx creían es que la dialéctica era interna a los hechos históricos y que la dialéctica en su desarrollo se iba a producir del siguiente modo. Del feudalismo había surgido la burguesía, porque la burguesía había derrotado y destrozado todas las relaciones feudales. Y de la burguesía, y Marx en esto se permite muchas ironías y dice, ja, 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 pero la burguesía no sabe la burguesía que ella al derrotar al feudalismo ha engendrado, y esto es lo que llama la astucia de la historia, la astucia de la razón, ha engendrado, porque la historia es racional, ha engendrado a su propio sepulturero. La burguesía cree que eliminando al feudalismo establece su propio reino, su propio, digamos, dominio, que tiene que ser universal. Pero al generar como parte inherente de su funcionamiento al proletariado, la burguesía parece ignorar que ha generado ese poder que habrá de negarla, que es el proletariado industrial. Entonces, Marx y Engels pensaban que el proletariado industrial de los países centrales iba a derrotar a la burguesía e iba a tomar el poder. Y tomando el poder, a través de la dictadura de ese proletariado, iba a llegar a la sociedad sin clases por medio de el Partido Revolucionario de Vanguardia, por medio de la ideología revolucionaria de vanguardia y por medio del proletariado industrial, sindicalizado, revolucionario y con ideología revolucionaria. Porque Marx y Engels no eran partidarios, no creían que de la sindicalización del proletariado iba a surgir una conciencia revolucionaria, sino una conciencia tradeunionista, una conciencia reformista. En esto no se equivocaron, de ningún modo se equivocaron. Los proletariados de los países centrales se transformaron en cómplices secundarios del botín que la gran burguesía comienza a extraer de sus experiencias coloniales, que ya venían desde largo tiempo. Entonces Engels está esperando una revolución y, bueno, dice, la próxima revolución, el Estado político autoritario que va a surgir de esa revolución, tiene que hacer una serie de cosas, ¿no? O sea, un Estado político autoritario no bien derroca a su enemigo, o sea, un Estado proletario que derroca a la burguesía, tal como la burguesía de la Revolución Francesa derrocó a la monarquía con la toma de Versalles. El modelo perfecto de Marx y Engels de revolución es la Revolución Francesa, e incluso digamos que el modelo perfecto de revolución sigue siendo la Revolución Francesa. No se ha vuelto a dar un ejemplo más perfecto de lo que es una revolución, ¿no? Y para Marx y Engels, bueno, la Revolución Francesa era la revolución por excelencia y era la revolución burguesa. Ahí la burguesía había tomado el poder de la monarquía ociosa y versallesca, había tomado la Bastilla, con apoyo, por supuesto, de los sectores populares, pero hegemonizados por la burguesía, y había establecido el gobierno de la burguesía. Muy bien, ahí había demostrado, por supuesto, que para hacer eso, lo que tenía que funcionar era la guillotina. O sea, no hay revolución triunfante sin guillotina. Lo tenemos claro. O sea, ¿de dónde sacamos? Por eso Engels diría, ¿de dónde saca esta gente que una revolución no debe ser autoritaria? Entonces dice, ¿no han visto, lo que hemos citado, no han visto nunca estos señores una revolución? Una revolución es la cosa más autoritaria que existe. Es el acto por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra. Con lo que vemos que una revolución
es una lucha de voluntades. Entonces aquí nos detenemos un momento para ver qué interesante es este antagonismo que se establece. Un antagonismo entre voluntades diversificadas. ¿Qué quiere cada una de estas voluntades? Dominar a la otra. La voluntad del Estado burgués, que es agredida por la voluntad del proletariado revolucionario, quiere impedir que la voluntad del Estado revolucionario la domine, la derrote y le aplique su autoritarismo. La voluntad del proletariado revolucionario quiere derrotar a la burguesía para impedir que ésta continúe aplicándole su autoritarismo. Entonces, lo que aquí está funcionando es lo que podríamos llamar el deseo de dominio. Hay en el hombre un deseo de dominio que se ha expresado siempre. Yo estoy tomando este concepto de la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, que después la vamos a ver, en la cual Hegel explica cómo el deseo de cada una de las conciencias en su enfrentamiento en una lucha a muerte es el deseo de someter a la otra conciencia, de someter a la otra conciencia. ¿Y cómo somete a la otra conciencia? Logrando que la otra conciencia la reconozca como superior. Y esto podría funcionar en este texto de Engels. Aquí se enfrentan dos voluntades, ¿no? La voluntad del Estado burgués y la voluntad del proletariado insurgente. El proletariado insurgente quiere que el Estado burgués reconozca su poder, se le rinda, se someta y le ceda el poder del Estado. La burguesía establecida en el Estado no quiere esto, no reconoce al proletariado insurgente, en consecuencia lo que quiere es, al no reconocerlo, ejercer su dominio sobre él o continuar ejerciéndolo. Entonces aplica a ese proletariado revolucionario el poder del Estado, el castigo del Leviatán. Pero, dice Engels, la revolución, suponiendo que triunfe, tiene que ser terriblemente autoritaria. ¿Por qué? Porque es el acto, ¿no?, como dijimos, por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra. Ahora, si bien en Hegel la cosa es bastante abstracta, pero genial, además es la primera vez que se formula y tuvo un desarrollo en la filosofía absolutamente deslumbrante, la dialéctica del amo y el esclavo, porque en la década del 30, Alexandre Koyev, un filósofo ruso, da unos seminarios en París sobre Hegel y este pasaje de la fenomenología del espíritu, la dialéctica del amo y el esclavo, un seminario al cual asisten Raymond Queneau, Raymond Aron, Jacques Lacan, creo que Jean Hippolyte, y al cual no asiste Sartre, pero se ve que Sartre consigue los apuntes, porque es uno de los que mejor aprovecha este seminario. También Lacan, ¿no? En Lacan es fundamental el seminario de Koyev. Y el concepto de deseo con que Hegel define a la conciencia. Entonces, lo que dice Engels es que una revolución es lo más autoritario que hay, que existe. Es la imposición de la voluntad de alguien a otro, y aquí dice algo que Hegel no dice, algo muy concreto, por medio de fusiles, bayonetas y cañones. Medios autoritarios sí los hay, dice con ironía. Y dice otra cosa tremenda, totalmente real, y el partido victorioso, dice, si no quiere haber luchado en vano, y nadie quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio. O sea, no se trata solo de conquistar el Estado burgués,
y poner ahí a los insurgentes proletarios. Hay que mantener este dominio por medio de los fusiles, las bayonetas y los cañones, pero fusiles, bayonetas y cañones tienen que lograr imponer el terror. Esto es muy Revolución Francesa, es lo que está funcionando en la cabeza de Engels, ¿no? El terror que estas armas inspiran a los reaccionarios. Se refiere a la Comuna de París, de la cual lamenta que haya durado poco, porque no empleó tanta autoridad frente a los burgueses. Alguna vez vamos a analizar la Comuna de París, que debió también expropiar los bancos, cosa que no hizo. No podemos, por el contrario, dicen que reprocharle a la Comuna de París no haberse servido lo suficiente de la violencia. Entonces dice una de dos, termina contra los antiautoritarios y les dice que sirven a la reacción. Con lo cual Engels inaugura un estilo muy difundido luego en la izquierda, ¿no? Aún hoy muy presente. Cualquiera de nosotros que discuta con un joven del PO, el joven del PO va a terminar diciéndole que uno sirve a la reacción. Tu modo de pensar sirve a la reacción, porque lo que hay que hacer no es lo que vos proponés, vos sos un reformista, etc. Bueno, siempre uno puede estar más a la izquierda de todas las izquierdas, y al colocarse más a la izquierda puede acusar a los que antes estaban a la izquierda de reaccionarios. Bueno, ¿qué dibujito tenemos? A ver, vamos a ver. Eso es un despelote. Pero bueno, esto es algo que Rep ha interpretado como la lucha entre Eros y Tánatos. Yo no voy a usar Tánatos porque me voy a referir al libro de Freud, el malestar en la cultura. Ese texto de Freud es uno de los más profundos y de los más desalentadores. En principio para el propio Freud, que no llega a ningún final alentador. Cuando un autor no puede ofrecerle a su lector una salida, una pequeña luz, sufre mucho porque dice, bueno, ¿para qué escribir esto, no? Si bien ciertos pesimistas llegan a tener prestigio, ¿no? Cioran, por ejemplo, el pesimista siente cierta culpa de no poder darle a quien lo va a leer algún horizonte. Hay quienes se especializan en dibujar horizontes, ¿no? No voy a decir, yo qué sé, Paulo Coelho, digamos, Jorge Bucay, gente especializada en dibujar horizontes. Hay otros que más serios y con más talento, pero también hacen un poco lo mismo. Yo confieso que respeto mucho a Eduardo Galeano, pero difiero enormemente del modo en que presenta la historia, ¿no? Porque la técnica de Galeano es que en última instancia los pueblos van a ganar. Yo no sé cómo estamos en el 2009, ¿no? No sé cómo a esta altura de la historia puede tener una certeza tan tranquilizadora, digamos, ¿no? A mí no me destruye tener la otra certeza, no que los pueblos no van a ganar, que no va a ganar nadie. Eso es en realidad lo que pienso. Y creo que ganamos en otros terrenos, quizás
me estoy adelantando, pero quizás perdamos en el terreno de la gran historia, digamos, ¿no? Quizás mañana caigan bombas nucleares en lugares absolutamente indebidos. Yo no confío mucho ni en Corea del Sur, ni en Ahmadinejad, ni en el Estado de Israel, no en Obama, que vamos a seguir diciendo que es muy bueno, digamos. ¿Por qué vamos a decir que Obama es malo? Porque se ve que es un buen tipo, ¿no? No hay más que verlo, digamos, es un flaco, negro, sonríe, tiene una mujer maravillosa, que no estaría con él si él no fuera un buen tipo. Pero Obama es Obama y Estados Unidos es Estados Unidos. O sea, en quien yo no confío es en el poder de Estados Unidos. Lo que me pregunto es, este tipo que ganó las elecciones, ¿qué va a poder hacer con una máquina poderosísima ya instalada que uno duda mucho que pueda ser transformada en su funcionamiento? Porque si dejara de funcionar así, el mundo sería otro. Bueno, ¿qué hace Galeano? La técnica de Galeano, y creo que él lo justificaría, yo nunca hablé de esto con él, pero que diría, hay mucha gente progresista, de izquierda, que dice, bueno, pero algo hay que dar, algo no se puede. Entonces hay hay una de las pequeñas historias que cuenta Galeano, que es la siguiente. Había un pueblo y vinieron los soldados. Los soldados son los soldados del régimen. Mataron a todos los del pueblo, a todos los mataron. Y había un viejito de 110 años, digamos, que tocaba un arpa. Y le rompieron el arpa, se le hicieron mierda, se la llevaron, en fin. No quedó nada en el pueblo, quedó solo el viejito, sin el arpa. Y sin embargo, el viejito reía. Uno dice, está loco el viejo no, ¿de qué se ríe? Y ríe el viejo porque dice, se llevaron todo, mataron a todos, se llevaron el arpa, pero no se llevaron la música. Esa es la esperanza. Un silencio sepulcral hacen ustedes. No, creo que están un poco desorientados, digamos. Creo que nos deberíamos reír un poco, tomarlo un poco en joda, sin ofender al compañero Galeano, pero es como la esperanza al extremo esto, ¿no? La cosa es así, se llevaron el arpa, pero no la música. Si se llevan el arpa, se llevaron la música. ¿Dónde quedó la música? Además lo mataron a todos, quedó el viejito solo. Pero bueno, en la mente de él, claro, en la mente de él. En serio me decís eso, ¿no? Claro. Pero ¿con qué la toca la música? Está bien, no, pará. Queda en su cabeza, queda en su corazón incluso podríamos tener. Ahí queda la música. Bueno, está bien, ¿por qué no? Queda en su corazón y se la podrá cantar a otro en algún momento que tendrá un instrumento. Esa sería la cosa esperanzadora. Bueno, está bien, no todo va a terminar. Siempre habrá alguien que pueda transmitirle a otro la música que hubo en el pasado. Ya ven, hasta yo ya estoy empezando a creer en esto. ¿Por qué no? Bueno, entonces, este es el esquema, digamos, de que no todo está perdido y nunca todo está perdido. Siempre algo queda y siempre algo se va a reproducir. Bueno, pero en el hombre, ¿qué pasa en el hombre? ¿Qué pasa en la llamada criatura humana? Cuando hablamos de criatura humana nos referimos a la creación. El hombre es una criatura en tanto creada por Dios. Si entramos aquí en el tema de Dios, es un tema fundamental en esto, porque es el tema del mal, que es el tema de la violencia también.
Si la violencia no es buena, la violencia es mala. Si la violencia es mala, tenemos que reflexionar sobre las condiciones de posibilidad del mal en la historia de los hombres. Entonces, el mal o se remite a los hombres o se remite a Dios. Pero si, aun cuando el mal exista en los hombres, Dios no puede ser inocente porque alguien lo puso ahí. Incluso Dios no es inocente en el caso de que demos creencia a la existencia del demonio, porque ese ángel caído también fue creado por Dios. Y si Dios creó al demonio, el mal que puso ahí, ¿de dónde lo sacó? Lo sacó de sí, es decir, que hay mal en Dios, que Dios conoce el mal, que lo haya depositado todo en el diablo, vendría a ser, digamos, una especie de argucia de los teólogos, que son como los abogados defensores de Dios, ¿no? Miren, Dios es bueno, el mal lo produce el demonio, que es un ángel caído que ejerce el mal, o si no, Dios es bueno, el mal lo produce el hombre, por su libre albedrío. El hombre es libre para hacer el bien y el mal. Pero aquí viene la otra, ¿por qué hay mal en el hombre? ¿Por qué Dios puso el mal en el hombre? Hay otra muy interesante que es de Karl Levitt, que es un filósofo alemán, discípulo de Heidegger, que estaba en Italia en 1936, cuando Heidegger fue a dar una conferencia. Y Karl Levitt lo fue a buscar, y Heidegger le da un abrazo, y Karl Levitt descubre que lleva una esvástica acá, ¿no? Un brazalete con una esvástica, que no tuvo la delicadeza de sacarse ante su discípulo judío, que todavía duraba en Italia. Karl Levitt narra que, así todo, lo acompañó a Heidegger, que iba a dar una conferencia sobre Hölderlin, que asistió a la conferencia de Heidegger y que terminó llorando de lo hermosa que fue la conferencia de Heidegger sobre Hölderlin, lo que habla de la complejidad del ser humano, sin duda alguna, ¿no? Ahora, lo que dice Karl Levitt con respecto de Dios es que después de Auschwitz es imposible imaginar ya una divinidad que no contenga el mal en sí misma. Primo Levi saca una conclusión más extrema: existe Auschwitz, no existe Dios. Pero en realidad, para buscar el origen de la violencia, la permanencia de la violencia en los hombres, yo creo que deberíamos apartar el tema de Dios. Porque si Dios puso el mal en los hombres, bueno, es tarea de Dios. Si los hombres tienen libre albedrío, pero tienen en sí un mal que remite a la divinidad, el fundamento del mal en los hombres remitiría a Dios. Y después hay como, digamos, yo postularía que quizás, sin duda alguna, puede ser que haya un Dios, pero si lo hay, está, digamos, excesivamente ausente. Y lo cual es bueno quizás para él, porque si ese Dios estuviera presente y tuviera algo que ver en la historia humana, sería un canalla, digamos, ¿no? Porque es tal el triunfo de la injusticia, de la barbarie, de la muerte, de la explotación, del desprecio por la vida, que uno no puede imaginar la presencia, la concepción de un Dios que se ocupa de este mundo. Y esto se ve tanto en un tango, por ejemplo, que
es de Discépolo, que dice, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Que es una forma muy dolorosa, por supuesto, de reprocharle a Dios su ausencia. O ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? O en la ESMA. ¿Dónde estaba Dios en la ESMA? ¿Dónde estaba Dios? Cuando se produce la invasión, digamos, española en América Latina, Dios se supone, fíjate las instrumentaciones de Dios, se supone que Dios está con los conquistadores y que ellos llevan el Evangelio, y al llevar el Evangelio llevan a Dios, y si los indios se someten a ese Evangelio, pasan a tener un alma. Si pasan a tener un alma, no los matan. Como la mayoría no entiende ese Evangelio, ni los matan. Y se produce una masacre que hasta ahora está contabilizada en 50 millones, 70 millones, ya no sabemos. El horror y el único que da cuentas de esa masacre es un cura, ¿no? Bartolomé de las Casas, pero no Dios. En consecuencia, creo que para buscar el origen de la violencia en el hombre, el origen ontológico, porque el hombre ontológicamente es violento. Ontológicamente quiere decir en su ser, constitutivamente, tenemos que centrar la cuestión en el hombre y en lo que ha hecho a lo largo de la historia, en lo que hizo y en lo que hace. Bueno, nos vemos en la segunda hora. Tenemos que analizar las reflexiones de Foucault sobre la violencia del poder, las prisiones y el manicomio, la locura y el cuestionamiento a la razón. ¿Es el hombre un animal racional? El poder y la resistencia al poder. El hombre que se subleva es inexplicable. Vamos a pensar en la afirmación de Sartre. El hombre está condenado a ser libre. El prólogo a los condenados de la tierra y la justificación de la violencia anticolonial. ¿Qué ocurre, según Sartre, cuando un colonizado mata a un colonizador? ¿Qué significa la advertencia de Walter Benjamin sobre los riesgos de distinguir entre la violencia justa y la violencia injusta? No podemos dejar de pensar en Marx y su conceptualización de la violencia como partera de la historia. Sin violencia no hay historia. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué el hombre mata? Es, como afirma Freud, porque el instinto de vida, de preservación de la vida, está perdiendo la batalla con la pulsión de muerte. Estos son los elementos con los que vamos a pensar la violencia, a pensar de todo. Entre los filósofos del siglo XX que más reflexionaron sobre la violencia del poder y lo que el poder intentaba ocultar de la sociedad con la reclusión de determinados miembros de ella, se cuenta Michel Foucault. Michel Foucault escribió un libro excepcional, que es su primer libro así, que entra epistemológicamente, que tiene un papel trascendente, que es Las palabras y las cosas. Pero el libro que aquí comienza a leerse mucho más intensamente es Vigilar y castigar, que es un libro dedicado al análisis de las prisiones y la historia de la locura en la época clásica. Yo voy a fijar qué se propuso hacer Foucault con cada uno de estos dos libros. En Vigilar y castigar, lo que se propone hacer Michel Foucault es mostrar que el poder
del Estado necesita configurar una sociedad civil que mantenga un acuerdo entre todos quienes forman parte de ella. Este acuerdo es el contrato, lo que llamamos el contrato desde Rousseau, ¿no? El contrato social de Rousseau, y es el contrato que la sociedad burguesa capitalista establece sus miembros para formar parte de ella. Para quienes no respetan el contrato, el poder capitalista burgués o el poder también de sociedades socialistas, Foucault era convencido anticomunista, pero estamos hablando acá de estas sociedades, ¿no?, burguesas, para quienes no respetan este contrato que establecen los que pertenecen a la sociedad civil, el poder establece el sistema carcelario, ¿no? La prisión. O sea, la prisión tiene por finalidad transparentar la sociedad, es decir, que la sociedad se mire a sí misma y no descubra en ella peligros. Vivamos tranquilos, vivimos tranquilos, somos todos ciudadanos del Estado y no vemos a nadie entre nosotros que pueda amenazarnos, hacernos sentir en peligro. No los vemos. ¿Por qué no los vemos? Bueno, no sabemos, porque en realidad no los ven porque el Estado se encarga de apartarlos. Para apartarlos está la prisión. La prisión es la que le hace sentir a la sociedad que es una sociedad racional. La sociedad es racional porque lo irracional ha sido extirpado de ella. Ha sido extirpado y depositado en las prisiones. Foucault hace un análisis muy detallado de las prisiones y el elemento fundamental que analiza es un elemento que había trabajado el teórico británico Jeremy Bentham, que es el panóptico. El panóptico es una construcción que está en medio de la prisión se construye alrededor del panóptico, digamos, ¿no? Este sería el panóptico y la prisión se construye así. Y desde el panóptico se puede ver y nadie puede ver lo que hay en el panóptico. O sea, el panóptico consiste en darle a quienes están en él el poder de ver sin ser vistos, de vigilar sin ser vigilados o sin ser detectados. Desde el panóptico se vigila, pero no se corre el riesgo de ser descubierto en tanto vigilante controlador. Pero los que están presos sí, son vistos. Entonces, este es el ejemplo que da Foucault como el ejemplo esencial de las prisiones. O sea, la prisión consiste en extraer de la sociedad a todo ente que pueda hacernos creer que vivimos en una sociedad irracional o violenta. Para eso está la prisión, para apartar a esos individuos y para que la sociedad sea una sociedad racional. Mucho más aún es la tarea que cumple el manicomio, digamos. En Historia de la locura, en la época clásica, lo que hace Foucault es un ataque a la razón. Brillante, esto es brillante. La razón iluminista tenía como condición de posibilidad el manicomio. Es decir, solo se puede creer tan ciegamente en la razón si los locos han sido apartados de la sociedad. Entonces, para un iluminista, para un racionalista,
es fundamental para decir que el hombre es un ser racional, apartar a los irracionales de toda posible consideración filosófica, sociológica, psicológica, humanitaria. Entonces, la locura es el mayor cuestionamiento que se le puede hacer a la razón. La razón vive aquejada por la amenaza de la locura. No me digan que esto no los asusta un poco. Al que no lo asuste está muy seguro de su salud mental. Como yo no estoy tan seguro de la mía, cada vez que llego a este punto de la clase me asusto. Pero bueno, en serio, la razón está, dentro del esquema de Foucault, siempre amenazada, erosionada, digamos, por la locura. No existe solo la razón. El hombre no es un animal racional, o en todo caso es un animal racional que enloquece, es un animal racional que pierde la razón, ¿no? Con lo cual se reduce la locura a la razón, ¿no? Si uno tiene la razón, no está loco. Si la pierde, está loco. Para los que pierden la razón están los manicomios, así como están las cárceles para los que pierden su condición de ciudadanos por haber delinquido. Entonces, la violencia del Estado consiste en trasladar al delincuente y al loco a un ámbito desde el cual no puedan ser visualizados por las sociedades racionales que son edificadas por la burguesía. Foucault dedica su vida al análisis del poder, hasta tal punto que si bien tiene una fórmula que dice donde hay poder hay resistencia para el poder, no avanza mucho más de esa fórmula. Hasta que, bueno, más o menos en 1979 algunos discípulos le dicen, bueno, Michel, hay que decir algo, digamos que Foucault es el anti-Galeano, el anti-Benedetti, ¿no? No da ninguna esperanza. Y eso pone muy nerviosos a todos sus discípulos y a todos sus lectores, porque la interpretación que uno puede hacer de Foucault, que es un filósofo de lo múltiple, un filósofo que critica la visión marxista de la historia, porque es una visión binaria, ¿no? Una lucha entre la burguesía y el proletariado, y Foucault, basándose en Nietzsche, dice, no, la historia es la lucha de múltiples contradicciones que colisionan las unas con las otras. Brillante, brillantísimo. Pero a medida que uno lee a Foucault, cada vez hay algo que crece más y que es el poder, hasta que uno puede llegar a decirle, bueno, lo siento, Foucault, pero tu filosofía es una filosofía de lo uno, es una filosofía del poder. ¿Por qué te ha fascinado, te ha deslumbrado, te ha sometido tanto la idea del poder que dedicaste tu vida al análisis brillante, gracias, formidable, del poder? Pero ¿qué hacemos frente a eso, ¿no? Quizás una respuesta, pero no satisfactoria, ¿no? Digamos que Foucault, su condición de gay, lo haya hecho sentir subalternizado, o sometido a incomprensiones, a normas así, no a normas, sino a incomprensiones, a una situación incómoda dentro de la sociedad. El análisis de Foucault finalmente comienza, es una lástima porque muere muy joven, es uno de los primeros enfermos de SIDA, muere por el 83 más o menos. Y deja una obra incompleta, justo en el momento en que comenzaba a analizar la otra parte y comenzaba a analizar lo que llamaba contraconductas, ¿no? Contraconductas, que eran, digamos, los espacios por los cuales comenzaba a filtrarse la rebelión contra el poder. También se había impresionado mucho en sus viajes
a Irán como periodista contratado por el Corriere della Sera, un diario italiano que lo envió a Irán, y quedó deslumbrado Foucault por la rebelión iraní contra el Shah, ¿no? Y veía cómo con las manos vacías multitudes cargaban contra las armas del Shah, y escribió un artículo llamado La rebelión de las manos vacías, que empezaba, no sé si empezaba, o una de sus frases decía, sublevarse es inexplicable, que nada podía explicar que el hombre llegara a sublevarse. Claro, para él era muy difícil explicarlo. Bueno, en todo caso tendríamos que comenzar a definirnos o definir al hombre como la necesariedad de lo inexplicable, porque quizás, es cierto, cada vez racionalmente sea más inexplicable sublevarse o imposible. Bueno, habrá que postular lo imposible, ¿no? De acuerdo a lo que pintaban los chicos del mayo del 68, seamos realistas, pidamos lo imposible. Sartre, en cambio, siempre, al revés de Foucault, Sartre exalta la libertad del sujeto, Sartre parte de la libertad del sujeto. Lo que Sartre tiene que demostrar es cómo el sujeto es dominado por el poder. Más bien tiene el problema contrario al de Foucault, cree demasiado en la libertad del sujeto, pero son brillantes estos tipos, como brillante filósofo. Sartre escribe un libro colosal. Lo que logra Sartre demostrar en la crítica de la razón dialéctica es que el hombre se enajena, se aliena una y otra vez, pero nunca puede dejar de ser libre. Es esa frase que ya había dicho antes, ¿no? El hombre está condenado a ser libre, y que luego retomó el filósofo Duhalde cuando dijo: la Argentina está condenada a ser libre. Ustedes recuerdan, a ser libre, a ser rica, a ser exitosa. Bueno, como el sujeto sartreano está condenado a ser libre, en efecto, la libertad es una condena. En las manos sucias, creo, un personaje narra que le dan una orden, un grupo terrorista le da la orden de matar a alguien, y este es lo que Sartre llama el grupo, ¿no? El grupo en función, el grupo le da a alguien una orden de matar a otro, y el que sale narra y dice: yo tenía la orden, esa orden me constituía, esa orden era yo era esa orden. Esa orden me tranquilizaba, porque me venía de afuera, era mía, porque yo la había adoptado, pero me la habían dado. Yo estaba cumpliendo esa orden, tenía que matar a fulano. Caminé 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, y a la 5ª cuadra la orden me abandonó. Me abandonó la orden, la perdí. Y me quedé solo. Y ahí me quedé solo con mi libertad. Y ahí me di cuenta que el que tenía que decidir era yo, que el responsable era yo, que nadie podía decidir por mí, porque yo, al ser libre, estaba solo. Sartre, en 1961, escribe un prólogo terriblemente violento. Es uno de los prólogos que más justifica la violencia. Porque se puede hacer lo siguiente: uno puede decir, no hay más remedio que, digamos, uno puede decir lo siguiente, lo estaba pensando ahí recién: el hombre no puede sino matar. Es decir, si puede alguien venir y decirme: no, lo fundamental es
el no matarás. Hay que decirle al hombre, no matarás. Bueno, yo puedo contestar, yo le puedo decir al hombre, no matarás, pero la cuestión es que el hombre mata. Decirle entonces al hombre, no matarás, es como decirle, no deberás hacer caca, por ejemplo. Bueno, se lo puedo decir, no sé, 3 días, pero va a terminar haciendo caca, porque el hombre hace caca. Aunque ese es un hecho biológico y el otro es un hecho de la elección, de la conciencia, de la decisión, pero pareciera que es lo mismo, es decir, que desde Caín, pareciera ser que la historia del hombre es la historia de Caín, que esa historia no ha cesado. Y la historia de Caín es la historia de Abel, es la historia del asesino y de su víctima. Lo que falta es la historia de otro personaje que, digamos, que no haya matado. La historia ha sido más la historia de Caín que la historia de Mahatma Gandhi, pongamos. Creo que no tenemos dudas de eso. Gandhi es una figura que a nosotros, porque yo fui un militante de la juventud peronista en mi juventud, el mundo marcha al socialismo, era la frase de la época. Entonces, si el mundo marcha al socialismo, que nos vinieran con Gandhi, venían los flojos o los reaccionarios. Gandhi era una figura levantada por personajes como Víctor Masú, digamos así, o la revista Sur, ¿no? Pero en este momento, digamos, podemos tomar a Gandhi como alguien que intentó hacer una revolución sin violencia. También lo intentó hacer Salvador Allende, creo que si hay gandianos, ustedes discúlpenme, quizás yo admiro demasiado a Salvador Allende, pero me parece que Allende es un político más complejo que Gandhi. En principio no tiene un respaldo religioso, no tiene un respaldo teórico. Y bueno, ¿qué es lo que intenta Allende? Allende intenta la vía pacífica del socialismo. Cuando cae, muchos, con gran alegría, escriben la vía pacífica al desastre. Pero antes de que caiga Allende, cae Allende, sí, cae Allende porque la violencia se impone, ¿no? La CIA lo arma a Pinochet, todo eso se digita desde la CIA. Hay un documental sobre Kissinger, que se llama Los juicios de Kissinger, en el cual Alexander Haig, que es el personaje ese que vino acá a negociar por las Malvinas, dice, otra Cuba en América Latina, dice, bueno, por favor, dice, como diciendo, no me hagas reír, eso teníamos que tirarlo nosotros. Bueno, lo tiran Allende y, que entonces aquí Sartre se pone a analizar esta constante de la historia, que es la violencia y la violencia. La violencia no para. La historia de los hombres es la historia de Caín. Pero Sartre analiza un tipo especial de violencia. Una violencia que Sartre va a decir está justificada. Vieron ahí cuando Walter Benjamin dice, es muy difícil, hay que tener mucho cuidado al distinguir entre una violencia justa y una violencia injusta, aun cuando se discrimina, defensa propia y ese tipo de cosas. Pero yo creo que nadie puede decir que es incapaz de matar, Al contrario, quizás si uno lo voy a decir de un modo poético, se mete muy dentro de su alma o de su corazón y atisba por ahí cuáles son
tumultos o las turbulencias que tiene dentro, es muy posible que descubra que algunas de ellas, potenciadas por ciertas circunstancias extremas, hay algo que el filósofo Karl Jaspers llama situaciones límite, y bueno, hay que ver qué resultaría de ahí, pero creo que nadie puede decir, yo soy incapaz de matar. El hombre ha matado tanto que no puedo excluirme de algo que tan profundamente pertenece a la condición humana. Sartre justifica la violencia anticolonial en el prólogo al libro de Fanon, Los condenados de la tierra, que fue muy leído por la generación del 70 y que sirvió para justificar la violencia, en una extrapolación equivocadísima, arriesgadísima, en un error tremendo que hizo de Argentina Argelia y de las formaciones especiales peronistas, el Frente de Liberación Nacional Argentino salió, de Benbela. Y Argelia y Argentina parecían sonar muy parecidos. Y no, acá no era una lucha anticolonial, era el enfrentamiento a un ejército que sostenía una política restrictiva con respecto a la fuerza mayoritaria, que era el peronismo. Pero el texto de Sartre es leído como si el ejército de Lanuse fuese el ejército de los paracaidistas franceses y la juventud maravillosa peronista fuesen los resistentes argelinos contra la dominación extranjera. No era una dominación extranjera, es decir, no había por dónde comparar las cosas, pero desgraciadamente fue trasladada muy mecánicamente el texto de Sartre y el de Fanon también. Pero el prólogo de Sartre es francamente explosivo, es genial, pero es explosivo. Primero, Sartre se dirige a los europeos y les dice a los europeos algo que a los europeos parece que no les gusta que les digan. Europa se ha hecho a sí misma fabricando esclavos y monstruos. Bueno, entonces Sartre se presenta como un personaje muy incómodo. Europa se ha hecho a sí misma fabricando esclavos y monstruos. Miremos a nuestros colonizados, veamos lo que hicimos de ellos. Eso que hicimos de ellos es lo que hemos hecho de nosotros. Es decir, la responsabilidad moral del colonizador. Lo que el colonizador ha hecho del colonizado es lo que ha hecho de sí mismo. Es lo que Sartre también aplica al análisis de la tortura. Lo que el torturador hace del torturado es lo que hace de sí mismo también, ¿no? Entonces, la violencia, digamos, anticolonial, Sartre la justifica por completo, hasta que llega a decir esta frase, cuando un colonizado mata a un colonizador, quedan dos hombres distintos, un muerto y uno vivo. El muerto es un opresor menos, y el oprimido, el que mató, es el que por primera vez siente un suelo libre bajo la planta de sus pies. O sea, esto se transmite después en La verdad sale del fusil, La liberación sale del fusil, o entre los cineastas del Grupo Liberación usemos nuestras cámaras como fusiles, o fusiles y machetes por otro 17, en fin. La violencia en la Argentina retoma mucho este texto de Sartre, ¿no? Y el texto de Sartre
También incluye párrafos muy optimistas, que quizás sean tan ingenuos como algunos de los que cité antes, porque Sartre dice una frase de mucho efecto. Sartre era un gran escritor, pero un gran escritor, y este prólogo está escrito genialmente. Es inmortal este prólogo, porque la potencia que tiene en tanto literatura y la potencia conceptual que tiene, esto no quiere decir que tenga razón, la potencia conceptual que tiene es tan enorme que lo hace incendiario al prólogo, ¿no? Entonces, lo que dice Sartre es: la descolonización está en camino, lo único que pueden hacer nuestros mercenarios es demorarla, que es una frase terriblemente optimista, ¿no? Porque implica que la historia tiene procesos que son indetenibles, y esto no es así. Todo proceso de la historia no tiene ninguna ley interna que lo haga detenible o no detenible. La historia no obedece a ninguna ley interna. La historia se hace, la hacen todos los sujetos prácticos que participan en ella. La historia está hecha por sujetos, por la praxis de los grupos que participan en ella, y en este sentido su finalidad no está fijada internamente. La descolonización no era un destino dialéctico inscripto en las entrañas de la historia. Los mercenarios franceses podían hacer mucho más que demorarla. De hecho, esa frase fue traducida aquí, y aquí también se decía, la liberación es indetenible, el mundo marcha al socialismo. Lo más que podrán hacer los torturadores, el ejército, la policía, es demorar este proceso, pero este proceso es indetenible. Bueno, eso llevó a 30.000 muertos, lo que demostró que la violencia extrema, una violencia que hoy no vamos a analizar, por lo menos seguramente en la próxima clase, que la violencia puede detener cualquier proceso histórico, que nada está escrito, digamos, dentro de la dialéctica histórica, porque no hay una dialéctica histórica. La historia puede llevar a la más hermosa de las plenitudes como a la más terrible de las catástrofes. Está abierta, hay que hacerla, se hace todos los días. Entonces, aquí esa creencia en la necesariedad de un triunfo de, digamos, de los militantes y de los combatientes de lo que fue la izquierda peronista, llevó a un fracaso muy grande, más montones de otros errores, más montones de errores de la derecha peronista. Pero esto yo no voy a entrar hoy, lo estoy tratando desde hace, yo que sé, 83 fascículos en la historia del peronismo que saco los domingos, ahí en página 12. Ahora, quiero que vayamos a ¿por qué el hombre mata? Según Freud, porque el eros, que es el principio, digamos, que nos lleva a respetar al prójimo, a quererlo, a amarlo, está perdiendo su batalla con la pulsión de muerte. Así termina el malestar en la cultura. Mucho me temo, dice Freud, que el eros esté perdiendo la batalla contra su eterno enemigo, la pulsión de muerte. En Hegel, y esto lo voy a desarrollar la clase que viene, nosotros vamos a ver que el hombre se define por su deseo de dominio. Esta es la tesis, es mi tesis central, digamos. Su deseo de dominio
lo lleva no a amar al prójimo, sino a intentar someterlo para ejercer sobre él su dominio. La historia en Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo, que es la dialéctica por la cual analiza Hegel, que se constituyen las figuras del amo y el esclavo, es el enfrentamiento de dos conciencias, cada una de las cuales desea la conciencia del otro, ¿no? Mi deseo es deseo de tu conciencia. Ahora, ¿qué deseo de tu conciencia? Deseo que tu conciencia se me someta. El otro desea lo mismo, desea que mi conciencia se le someta. Esta es la dialéctica de las conciencias enfrentadas. O sea que la historia no sería para Hegel lo que Freud llama un arrorró del cielo. Es una frase maravillosa de Freud que dice: la historia no es un arrorró del cielo. La historia en Hegel es este comienzo. Si tiene este comienzo, después vamos a ver qué desarrollo tiene. Marx justifica por completo la violencia, más le da entidad ontológica. Sin violencia no hay historia para Marx. La violencia es la partera de la historia. La violencia es la que hace nacer la historia. Esto lo toma, una vez más, del hecho muy cercano a él, que es el de la Revolución Francesa, pero también lo toma de lo que él llama la llamada acumulación originaria. ¿Cómo vino el capital al mundo?, se pregunta Marx. Bueno, chorreando lodo y sangre. El capital al mundo vino a través de la violencia. Vino a través de la violencia. Vino a través de la explotación de las colonias, y de esa explotación y de esas matanzas de indígenas en América Latina, de negros en África, de la trata de esclavos, de toda esa catástrofe humanitaria, nace el capitalismo. La burguesía, clase que Marx admira poderosamente por su capacidad destructiva. Como dije, la admira poderosamente porque la burguesía, él acompaña a la burguesía, bravo, 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 dice todo el tiempo, que la burguesía haga lo que quiera, que destroce el planeta, no importa, se está cavando su propia fosa, porque está haciendo surgir al proletariado industrial, que es el que la va a sepultar. Como esto no ocurrió, nosotros somos los que lloramos, Marx no. Pero no ocurrió. Pero Marx dice, la violencia es la partera de la historia, es decir, toda sociedad preñada de una nueva no da luz por sí misma, sino que da luz a través de la violencia. Necesita que otra clase, enemiga de ella, la destruya o la destroce, o le haga arrancar de sus entrañas a la nueva sociedad. Para mí es una visión biologista de la historia, pero también es cierto que es una visión que ontologiza la violencia. Que ontologice la violencia quiere decir que la hace ser parte del ser de la historia. La historia tiene como ser el ser violenta. Sin la violencia no hay historia. Esto es para Marx. Con lo cual, y después nos queda Nietzsche, hemos llegado obedientemente, creo, ¿sí?, al fin de mi exposición. Bueno, estuvo bastante interesante. Yo la pasé muy bien, gracias, muchas gracias.